Hermanos, vamos a continuar con esta serie acerca de los atributos de Dios. Todavía seguimos en el atributo de la omnisciencia de Dios. En esta oportunidad vamos a ver, digamos que dentro del atributo de la omnisciencia de Dios vamos a ver la tercera parte. Pero si tuviéramos que darle un título a este mensaje, a este estudio de esta hora, podríamos llamarle Dios conoce las intenciones del corazón o del corazón del hombre. Como vimos ya, hermanos, la omnisciencia de Dios no se limita a la tierra y a su geografía, no se limita a su flora, a su fauna, sino que Dios también conoce el hombre en todo su ser. Ya vimos que Dios conoce todas sus acciones, todas sus obras e incluso cada uno de sus pensamientos. Pero esto no lo es todo, sino que esa omnisciencia de Dios va aún más allá de lo que el hombre mismo sabe y conoce de sí mismo. Esta omnisciencia de Dios va más allá de lo que nosotros mismos conocemos o entendemos de nosotros mismos. La omnisciencia de Dios, hermanos, llega aún hasta el corazón mismo. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que es algo de lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Pero ya que dijimos que buscamos que en esta serie podamos hallar aplicaciones concretas, hermanos, para nuestro andar cristiano, ahora en esta ocasión vamos a ver que Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Ya dijimos que no buscamos con esta serie hacer una especie de exposición o disertación teológica sobre asuntos meramente de la mente o que quede en la mente solamente, en el entendimiento, sino que buscamos que estas cosas, hermanos, puedan descender a nuestra vida práctica y puedan ser de utilidad para nuestro andar en el Señor. Para esto quiero invitarles a que vayamos al libro de los Proverbios en el capítulo 15 y en el versículo 11. Proverbios capítulo 15, en el versículo 11. Vamos a ver allí cómo la Escritura nos enseña que Dios conoce aún mucho más de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Dice Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Se fijan? El Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El autor busca demostrarnos en esta oportunidad lo sencillo que es para Dios conocer lo que hay en los corazones de los hombres. Y lo hace de esta manera y dice, si el Seol y el Abadón están claramente expuestos delante de Él, ¿cuánto más los corazones de los hombres? Niños, esta palabra que se traduce o más bien se translitera en nuestra versión 60 como Seol, es una palabra ciertamente muy complicada de exponer. No vamos a exponerla en este momento, solo debemos decir que en nuestro contexto y para nuestra observación en este momento, esta palabra se refiere al lugar de los muertos, se refiere al lugar a donde se dirigen los muertos. Esta palabra en sí mismo en otras ocasiones tiene una connotación negativa refiriéndose al infierno. El Abadón es la muerte, es ese
ese poder de la muerte para tomar las vidas de aquellas personas que dejan de estar entre los vivos. Así, dice el Señor que Él conoce todas estas cosas. Muchas personas se preguntan cuando muere alguien, ¿en dónde estará? ¿A dónde se habrá ido? ¿Habrá terminado en el cielo o en el infierno? Para Dios esto es plenamente claro. Dios conoce claramente todo lo que está ocurriendo, aún en lo más profundo del abismo o de los infiernos. Para Dios todo eso es claro. La muerte también le es absolutamente claro para Él, y dice, ¿cuánto más los pensamientos o las intenciones, el corazón de los hombres? En la Escritura, hermanos, la palabra corazón representa lo más profundo y central de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos y de las intenciones del ser humano. Cuando nosotros hallamos en la Escritura la palabra corazón, sabemos que no se refiere a un órgano específicamente que tiene alguna función en nuestro organismo. Se refiere básicamente al centro el asiento de las emociones, de los pensamientos, de las intenciones de la voluntad del hombre. Eso es el corazón. Es la esencia de nosotros mismos. Es ese centro de nuestra alma de donde se originan los sentimientos, de donde se originan y parten las emociones, de donde salen los pensamientos y las intenciones del ser humano, de donde entendemos que el cerebro, aunque es generalmente asociado con los pensamientos, la Escritura, hermanos, le asocia con el corazón, puesto que en este aspecto no se refiere, como les digo, a un órgano del cuerpo humano en específico, sino se refiere al centro del hombre. Este centro de donde salen los pensamientos, las emociones y la voluntad misma. Y es entonces también asociado pues con el corazón. Y alguien puede decir, pero ¿de dónde sacaron esa metáfora del corazón? ¿Cómo se les ocurre pensar que esa válvula que está bombeando sangre o esa bomba que está bombeando sangre a todo el cuerpo va a sentir o va a pensar? Bueno, es inquietante observar, hermanos, cómo el hombre incrédulo va descubriendo a rastras las realidades que la Escritura ha declarado desde hace milenios. Y en ese contexto, hermanos, debo anunciarles que, por si ustedes no sabían, recientemente se ha descubierto que el corazón tiene neuronas. ¿Sabían eso? Ustedes búsquenlo incluso por allí, por el internet, y se van a dar cuenta de que recientemente, no estoy seguro si el año pasado o el antepasado, se acaban de descubrir algunos científicos que el corazón tiene neuronas. Así que ellos entonces empiezan a concluir y a decir, entonces el corazón puede pensar. Bueno, el corazón, hermanos, como ese centro de las emociones y de los pensamientos del ser humano, no puede ser conocido por el hombre. Solamente Dios puede conocerlo. Como ustedes observaron en el verso, dice que el corazón del hombre está claro y abierto delante del Señor. El Señor puede ver con claridad en el corazón del hombre sus pensamientos, pero también puede ver con claridad sus emociones. También puede ver con toda claridad sus sentimientos y su voluntad. Todas las cosas que este corazón contiene y todas las cosas que de este corazón emanan son claras delante de Dios. Él las puede ver y observar con toda distinción. Para Él
les son totalmente claras. Pero es algo paradójico que el hombre no puede conocer su propio corazón. Miren cómo la omnisciencia de Dios va más allá de todo lo que el hombre pueda llegar a conocer, incluso sobre sí mismo. El hombre estaría dispuesto a aceptar y reconocer que Dios lo sepa todo de las plantas, de los animales, de la creación, el universo y todo lo demás. Pero cuando le decimos, ¿sabes que Dios conoce todo de ti mismo y mejor de lo que tú lo conoces? Eso es algo un tanto desconcertante para el ser humano. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Miren, acompáñenme a Jeremías capítulo 17, versículo 9. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, que es un texto que creo yo que se saben todos ustedes. De memoria. Dice el versículo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, el Señor está diciéndonos a todos nosotros: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Y está preguntando, ¿quién lo conocerá? Por más que se esfuerce el hombre, no podrá tener la seguridad de poder conocer su propio corazón. Por más que intente el hombre, no tendrá la seguridad de poder saber la vertiente o la intención de su propio corazón. El corazón es tan engañoso, hermanos, que muy escasas veces puede discernir de alguna forma aceptable las verdaderas intenciones que brotan de su propio corazón. El hombre puede pensar que ha hecho las cosas con integridad o con limpieza, pero difícilmente podrá discernir que esto es así de verdad. Pues su corazón, una de las cosas que es, o de sus cualidades, es que es engañoso. El corazón es tremendamente engañoso. Piensen en la persona que hayan conocido, la persona más mentirosa que jamás hayan conocido. ¿Han visto esas personas que siempre están mintiendo? Ese tipo de personas que incluso la gente dice, de lo que te diga fulano o fulana, nomás créele la mitad, no menos. ¿Han oído eso? Imaginen ustedes la persona más mentirosa que puede haber. La persona más mentirosa que pueden ustedes haber conocido. Ese tipo de personas que les miente una y otra vez. Y que por más que les promete, vuelve otra vez a mentirles y vuelve otra vez a engañarles. Y les dice, no, esta vez, ahora sí, verdad, por la tumba de mi madrecita santa, que así es. Y a veces ya la tumba de su mamá ya ni siquiera tiene valor delante de esas personas. Porque vuelven a mentir y vuelven a mentir y vuelven a mentir. Pregunta, ¿les siguen creyendo a esas personas? Ya les juraron y les perjuraron, te juro, te prometo que esto es la verdad, no te voy a mentir, y nos vuelve a mentir.
Y lo vuelve a prometer y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a prometer y vuelve a mentir. Y vuelve a mentir y vuelve a mentir y vuelve a mentir. ¿Le creen? Pues saben, dice la Escritura que el corazón suyo es más mentiroso que eso. Es más engañoso que eso. Y qué curioso que estamos dispuestos a no volver a creerle a esa persona, pero no tenemos reparo en volver a creer a nuestro engañoso corazón. Nuestro corazón nos engaña, porque es su naturaleza, es engañoso. Cuando llora, engaña. Cuando ríe, engaña. Cuando trata de servir a Dios, engaña. Hasta cuando trata de ayunar, engaña. Cuando trata de ofrendar, engaña. Cuando ayuda según a los demás, engaña. Cuando corrige, se engaña. Cuando habla, se engaña. Cuando calla, engaña. Cuando se defiende, engaña. Cuando defiende a otros, se engaña. No se puede confiar en el corazón. Porque les decía que aun cuando lloramos, nuestro corazón puede estarnos engañando. Porque ciertamente puede haber algún dolor, alguna aflicción sobre alguna cosa, pero detrás de eso, ese dolor no es netamente puro, es decir, que es a causa de esa circunstancia ni correcto. Siempre tendrá mezcladas algunas otras motivaciones y sobre todo pecado. Estaremos llorando por una cosa, pero en muchas ocasiones estaremos llorando más bien por nosotros mismos. El que llora por alguien que ya no está, ¿por qué llora? ¿Por esa persona que ya se fue? ¿O llora por sí mismo? ¿O llora por los demás? El corazón es engañoso. Es muy engañoso, hermanos. Cuando ríe, el corazón también puede estarnos engañando. Puede hacernos creer que estamos riendo por alguna causa legítima cuando probablemente nos estamos burlando en realidad de alguien más o de algo más. El corazón engaña. Pues el corazón engaña aún a los religiosos, a los fariseos cuando ayunan, cuando traen sus ofrendas. Acuérdense de aquel fariseo que oraba y decía: Señor, te doy gracias que no soy como estos hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana. Y noten cómo su corazón le estaba engañando, porque él se sentía feliz y orgulloso de lo que estaba haciendo. De verdad él sentía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y que Dios estaba contento y orgulloso de él. ¿Se fijan cómo el corazón también engaña aún en esas cosas? Él piensa que lo está haciendo para Dios, pero la verdad es que lo está haciendo para sí mismo, para poder alzar la voz y decir: te doy gracias que no soy como los demás hombres. ¿Se fijan el engaño del corazón? Ahí está. Él piensa que lo está haciendo para Dios, pero en realidad lo está haciendo para sí mismo. En muchas ocasiones, cuando se ayuda a los demás, también se llega a ser engañado por el corazón. ¿Por qué ayudamos a los demás?
¿O por qué alguien le da ese dinero a la persona que está ahí indigente, esperando ayuda? Porque los famosos donan miles, cientos de miles de dólares para los niños con cáncer o esto o lo otro. Ellos piensan y dicen, no, lo estoy haciendo para esta buena causa, que estos niños se vean beneficiados. Bueno, no se les vaya a olvidar darme mi deducible de impuestos, ¿eh? Su corazón lo engaña. ¿Me explico? Desde el hecho mismo de que piense que tiene una sola motivación y que esa es correcta, el corazón está ya buscando engañarle. Porque nuestro corazón, hermanos, es tal que sabe mezclar varias motivaciones en una sola acción. Este corazón engañoso, cuando habla, también nos engaña, haciendo pensar que estamos hablando con una intención. Es que estamos buscando hacerlo por el bien de... Ya ustedes pónganle lo demás. Cuando muchas veces más bien hay una especie de aversión, ya sea personal, ya sea carnal o de otras cosas. El corazón puede engañarnos en esas formas. Cuando el hombre calla también, bien puede el corazón estarle engañando. Pues dice la Escritura que aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos necios callan para parecer sabios? No porque lo sean. El corazón es engañoso, hermanos. Cuando se defiende, aún también el corazón puede estarle engañando. Puede pensar que se está defendiendo o de una acusación ilegítima o de una forma legítima. Y aún en estas cosas podría estar siendo engañado. El corazón nos engaña, hermanos, cuando defendemos a otros también. ¿Por qué los estamos defendiendo? ¿Qué nos lleva a defenderlos? ¿Es legítima, es limpia nuestra motivación? ¿O estará mezclada con otras motivaciones? Y sobre todo, hermanos, donde el corazón es rey, engañando, en el campo preferido, predilecto y donde el corazón domina completamente, es en la autocompadecencia. Cuando nosotros nos compadecemos de nosotros mismos, de nuestra condición, de nuestra situación o de lo que nos hayan hecho. Hermanos, allí es donde el corazón se da vuelo, más que en muchas otras cosas. Porque allí es donde encuentra precisamente un estado de ánimo tal para llevarnos a exagerar toda situación y engañarnos. Allí es donde el corazón empieza a tergiversar circunstancias para hacernos ver bien a nosotros justos, buenos y santos, y al otro como un maleante maligno que quería hacernos demasiado mal. ¿Me explico? El corazón es más engañoso de lo que pensábamos. ¿Seguiremos confiando entonces en Él?
Si no estábamos dispuestos a confiar en esa persona que nos mentía una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿por qué seguir confiando en nuestro corazón? ¿Por qué seguir confiando en la cosa más engañosa de todas las cosas? Una brújula puede engañar bajo ciertas circunstancias. Pero el corazón, hermanos, es la cosa más engañosa. Eso es lo que dice, miren. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Como diciendo, el corazón está en el primer lugar de todos los engañadores. Una y otra vez nos engañará, hermanos, hasta el día de nuestra misma muerte. Hasta ese día seguirá buscando cómo engañarnos. Y su perversidad engrandece el engaño, y su engaño esconde la perversidad. Les voy a repetir eso, hermanos. Su perversidad engrandece el engaño, y su engaño esconde la perversidad. Porque eso es uno de sus objetivos, esconder esas motivaciones perversas, inapropiadas, incorrectas. Y es por su perversidad que busca engañarnos. Absolutamente nadie es incapaz de conocerlo entonces. Ni el más sabio y piadoso de los hombres podrá conocerlo. ¿Sí me escucharon? Ni el más sabio y piadoso de los hombres podrá conocerlo de verdad. Y más bien, la piedad de este hombre piadoso radica precisamente en la desconfianza que tiene de sí mismo. Radica precisamente en la desconfianza que tiene de su propio corazón. Y esto es, a mayor desconfianza, mayor piedad y dependencia de Dios y de su palabra tendrá. Este hombre más piadoso que podamos encontrar, hermanos, no puede conocer su propio corazón en realidad como debiera o pudiera conocerlo, como Dios lo conoce. Pero es piadoso precisamente porque su piedad radica en la desconfianza que tiene de su propio corazón. Y a mayor desconfianza, mayor piedad. ¿Por qué? Porque esta desconfianza de su propio corazón le empuja a tener una mayor dependencia de Dios y de su palabra. Y entonces dice, yo ya no voy a confiar en mi corazón me está llevando a esto, pero la palabra me dice esto, voy a refrenar mis impulsos. Voy a refrenar mi llanto o mi risa. Voy a refrenar mi lengua. Voy a refrenar mis acciones. Porque mi corazón es engañoso y puede estarme engañando. Mejor callaré o mejor hablaré, según sea el caso. Según lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Sí, el corazón es excesivamente engañoso, hermanos. Es algo en lo que no podemos confiar. Nos perderemos si nos seguimos guiando por él. Paradójicamente, no como a lo que el mundo hace y dice, tienes que decidir, y tu mente te dice algo, tus pensamientos te dicen algo, y tu corazón te dice otra cosa,
sigue tu corazón. Eso es lo que dice la Escritura, lo que recomienda la Escritura, es todo lo contrario. El Señor dice, no sigas tu corazón. Y desafortunadamente ese es un pensamiento, una filosofía que ha llegado también al evangelicalismo de nuestro tiempo. Hay alguien que dice, precisamente en una canción supuestamente cristiana, mi mente dice esto no es posible, pero mi corazón dice esto, lo otro. A ver, por fin, ¿en qué dice la Escritura que debemos confiar? Hermanos, dijo el apóstol que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y cuál es el lugar oscuro? Es el lugar oscuro que ha creado nuestro corazón, es el lugar de confusión, si me voy por allí, me voy por acá, o mejor le hago de esta otra forma. Dice la Escritura, esta palabra es útil y es necesaria y alumbra en lugar oscuro. Es la palabra que permanecerá, pues el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará, hermanos. Pero miren cómo dice el versículo 10. Luego que nos ha preguntado, ¿quién la conocerá? Dice el versículo 10. Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oh, ¿se dan cuenta cómo dice el Señor que Él examina? Esa palabra de probar significa yo examino el corazón para poder conocer lo que lo está moviendo a actuar. Yo sí puedo saber, dice el Señor, yo sí puedo entender qué te llevó a hacer eso. Yo sí puedo entender de verdad por qué estás llorando. Sí, 40% autocompasión, 60%, o bueno, pónganle 50% acusación a los demás y 10% porque te está doliendo. ¿Me explico? Dios es capaz de discernir exacta y precisamente las motivaciones y las cosas aún que están moviendo nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestras emociones. Dios sabe perfectamente todo eso. Por eso es el Dios omnisciente. Por eso les decía en un principio, Dios en su omnisciencia conoce aún mejor nuestro corazón de lo que nosotros podemos conocerlo. Dice, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su fruto. Noten qué cosa tan interesante. Dice, ¿por qué dice que lo escudriña? ¿Por qué dice que lo prueba? Para al haberle discernido, dar a cada uno según sus obras. Dios es el único capaz de desmenuzar hasta el más pequeño átomo la mente y el corazón del hombre en un solo acto. Conoce verdadera y profundamente qué nos ha movido en cada cosa. Y ese eterno e inconcebible poder omnisciente, hermanos, es conferido también a su palabra. Pues la Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que alcanza a partir el alma
y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esto, niños, esta palabra que ustedes tienen es palabra viva, porque puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así pues, Dios llamará a cuentas de todas y cada una de nuestras obras. Y no solo nos llamará a cuenta de cada una de nuestras obras durante toda nuestra vida, sino que aún también juzgará las verdaderas intenciones por las cuales hicimos cada una de esas obras. De tal manera que nos dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, se los voy a leer. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, tú puedes hacer muchas cosas y puedes parecer que estás haciendo grandes cosas y puede parecer que estás entregándote completamente, puede parecer que no hay nadie que te llega al nivel de esfuerzo o de lo que sea. Pero la verdad es que Dios conoce las intenciones. Dios manifestará en aquel día las intenciones con las cuales hicieron cada una de las cosas que hicieron. Él lo conoce plenamente. Él no solo juzgará las acciones de los hombres, sino que aún más Él juzgará las intenciones que había en los corazones al hacer el mal o hacer el bien. Así que no importa cuán buena o grande haya sido la obra que crees que te contará para bien, si la hiciste con las intenciones incorrectas, pues tu corazón te engañó, no podrás ocultar tu vergüenza delante del que sabe mejor que tú por qué lo hiciste. Porque me imagino al artista que está siendo perseguido por Hacienda y que le dice: artista fulano, me debes tanto dinero de impuestos, ¿qué vas a hacer? Dame ese dinero. Y el artista dice: pues de dárselo a estos ladrones del gobierno, a dárselo allá a los niños pobres y que me den un recibo de deducible, pues mejor se lo doy a los niños pobres. Se lo da y le dan su deducible y se lo entrega a Hacienda, y ya Hacienda dice: bueno, está bien. Y él entonces comienza a convencerse y a sentir: hice algo bueno, hice algo correcto. Y ahora no solo ha cumplido ya con sus obligaciones con Hacienda, sino que ahora aún más siente que ha hecho un gran bien, que ha superado las expectativas o que ha hecho más allá de lo que era su obligación hacer. Su corazón empieza entonces a engañarle y borra de su recuerdo, de su mente, aquella realidad en la que él se puso a sopesar a quién le daba su dinero, si al gobierno o a los pobres, y escogió eso. ¿Por qué lo escogió? ¿Cuáles son las intenciones de su corazón? Seguro él no las entiende, o su corazón perverso esconderá la perversidad con la cual actuó. ¿Me explico? Pero en la eternidad, hermanos, en el juicio, el Señor manifestará claramente todas las intenciones de todos los hombres, como una gran bocina
se verán y se escucharán todas las intenciones con las cuales estas personas actuaron. Todos nosotros, de hecho. ¿Y de qué habrá servido haber donado $50 millones para los niños pobres de África cuando lo que buscaba era tener un recibo deducible de impuestos? Aunque el impío considere buenas sus intenciones, Dios en el día del juicio revelará la oscuridad de su corazón que ni él mismo puede ver. Dice Job 34:21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Así, amigo, no te podrás esconder delante del que todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. Él conoce tu corazón mejor de lo que tú lo conoces. Y Él dice que es perverso y que no es bueno como tú creías. ¿Creían ustedes que su corazón era bueno? Pues el Señor dice que es perverso. El corazón es engañoso, dice el Señor. Y Dios en su omnisciencia sabe todas y cada una de las intenciones de los hombres. Y por ellas también nos llamará a cuentas. Así que, si de esas 20 buenas obras que crees que hiciste, en realidad las hiciste para aparentar, para que otros vieran que eras buena gente, para poder tomarte una foto como hoy en día se muestra aún en las redes sociales, que todo el mundo trata de tomarse una foto cuando le da dinero al que lo necesita. Esas intenciones con las que lo hicieron, derrumbará todas las acciones que hayan logrado, si es que las hubieran hecho. No existe cosa que Dios no conozca o que no lo tenga presente en su mente, hermanos. Todas las cosas Dios las tiene presentes en su mente al mismo tiempo. Este Dios omnisciente no necesita recordar nada. Él no necesita decir, a ver, déjame acuerdo, ¿qué pasó aquella vez? Bueno, me acuerdo que estabas... No, hermanos, Él no es como nosotros. Dios no necesita recordar nada, y todas y cada una de nuestras acciones, así como sus intenciones, están claras y presentes y abiertas delante de aquel a quien daremos cuenta. Dijo alguien, si Él quisiera decirnos el número de granos de arena en la orilla del mar, o el número de las estrellas del cielo, no tendría que contarlas rápidamente como una especie de computadora gigantesca, y tampoco tendría que recordar su número, porque fue algo que no lo había pensado por un tiempo, sino que más bien Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Es en esa omnisciencia divina, hermanos. Dios tiene todas las cosas presentes en su mente al mismo tiempo. Como decía este autor,
si le preguntáramos o quisiera decirnos la cantidad de granos que hay a la orilla del mar, nos lo diría. No tendría que contarlas rápidamente y ni siquiera tendría que recordarlas porque ya no se acordaba de ese número. De la misma forma las estrellas del cielo, todo está presente en su mente al mismo tiempo. Esa es omnisciencia. Todos los hechos y todas las otras cosas que Él sabe siempre están presentes en su conciencia. Siempre. Si se dan cuenta, entonces su mente rompe todos los esquemas de lo que nosotros conoceríamos comúnmente. Y no tiene que ver con nuestra mente. Y no debemos pensar que el proceso de razonamiento o el proceso de recordar que nosotros usamos no es el mismo que usa Dios. Porque en nuestra mente tan pequeñísima y limitada, tan limitada de capacidad en comparación con la suya, nosotros tenemos que almacenar algunas cosas allá en los recuerdos anteriores y a veces se nos van esos que se quedaron allá. Y tenemos que andarlos llamando para traerlos y los llamamos y a veces ni vienen. Pero Dios tiene todas las cosas, todos los hechos y todas las cosas que Él sabe siempre están presentes en su conciencia. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero eso es ser omnisciente. Él no tiene que razonar y llegar a conclusiones, ni meditar cuidadosamente antes de responder, porque Él sabe el fin desde el principio y nunca aprendió ni ha olvidado nada. Dios no necesita ponerse a pensar como nosotros, no necesita ponerse a razonar y decir, no, si hago así o hago así, entonces me puede. No, hermanos. Su mente infinita, insondable y omnisciente no tiene que razonar y llegar a conclusiones. Él no tiene que meditar cuidadosamente cómo le va a hacer, porque qué tal que si le hace así entonces resulta otra cosa. No, hermanos, Él es omnisciente. Pues Él no aprendió nunca y tampoco olvida nada. ¿Saben que Dios no aprende en ese sentido? ¿Sí? Dios no aprende de nada, ni de las cosas. El hombre piensa que Dios, incluso ese cierto dispensacionalismo que dice que llevamos ahí algunas dispensaciones y que pues Dios primero usó una y como vio que no pegó, entonces pues tuvo que hacer la otra, y como tampoco resultó, entonces tuvo que hacer esto otro. Y alguien ha dicho, y como veía que aún así el ser humano no lo buscaba y no se acercaba a Él, pues entonces tuvo que hacer esto otro. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios omnisciente. Por eso, ese sistema de creencias y muchos otros semejantes, hermanos, van en contra directo del atributo de la omnisciencia de Dios. Pensar, como se ha dicho en otras ocasiones, que Él va remendando la carreta en el camino es una ofensa contra la omnisciencia y la mente de Dios.
Él no tiene que razonar. Él no aprende nada. Porque precisamente ese es el argumento de esas personas que vio y dijo, ay, salió así. Bueno, entonces ya aprendí, para la otra le hago así. No, hermanos, eso es característico de la torpeza nuestra de los seres humanos. Como decíamos en otra ocasión, de la falta de poder y de la falta de conocimiento. Pero Dios no aprende. Todo, absolutamente todo, está contenido en su mente, en su omnisciencia, en un solo acto y al mismo tiempo. Y no tiene que aprender. Así que la próxima vez que alguien le diga, es que mira, Dios vio que como hizo así y no resultó, pues entonces tuvo que hacer asá. Hermanos, así de inmediato ustedes sabrán y dirán, no, esto está equivocado. Porque está atentando contra la persona misma de Dios. ¿Se fijan? Como esas personas que dicen que la iglesia fue un accidente. Esas personas que piensan que la iglesia fue una acción apresurada al encontrarse el Señor con que Israel no le creyó. Y dicen ellos, es que Israel. Y esto es típico de la gente que todavía cree que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y dicen, es que Israel. Y como Israel no le creyó, pues el Señor dijo, pues ni modo, pues ahora me voy a los gentiles, pues ya que... Eso es una ofensa, hermanos, a la omnisciencia de Dios. Ese es un ataque directo a la persona de Dios. Ese es un Dios de caricatura, un Dios humano, torpe como nosotros. Ese no es Dios. Ese será otro ídolo que alguien se inventó, pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Me están siguiendo? Y yo espero, hermanos, que a medida que vayamos avanzando en estas cosas, vayamos viendo cómo, al ir entendiendo estas verdades sobre la persona de Dios mismo, muchas, incluso doctrinas que de repente no parecerán tener mucho que ver con la persona de Dios, se irán viniendo abajo al poder conocer lo que la Biblia habla respecto a Dios. Y entonces ya no necesitaremos ser expertos en escatología para poder, deslumbrar a alguien más, demostrándole que eso no sea cierto. Sencillamente, tal vez ustedes puedan no conocer casi nada de escatología, pero cuando alguien venga y les diga, es que mira, la iglesia al final pues no era un plan de Dios, al final pues fue lo que resultó, ya pues un accidente, pues qué más le quedaba hacer. Inmediatamente ustedes no necesitan saber cómo se llama ese sistema ni cómo refutarlo, digamos, de manera poderosa, pero al ver y entender cómo eso atenta contra la persona de Dios, contra su atributo de la omnisciencia de Dios, fácilmente ustedes pueden refutarlo y decir, espérame, es que tú estás hablando, estás atentando, estás blasfemando contra la persona de Dios. Porque como vimos al principio, los atributos de Dios son parte de la esencia de Dios mismo. Así, hermanos, oremos al Señor en esta tarde.